Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, para quienes no me habían visto, no habían o no escucharon mis podcasts y me encontraron así, este, bien, mi nombre es Agostina, Agos, y hoy les vengo a hablar de un concepto que está muy latente y es sobre la magia, ¿sí? Sobre qué es la magia. La magia es una de las disciplinas más antiguas del mundo y con el pasar del tiempo nunca se fue como esta curiosidad de si es real o no, o qué es, ¿no? Y yo creo que está como más incomprendido o que estuvo siempre como más oculto. Así que bueno, en la cajita de descripción voy a dejar los minutitos y pueden también dirigirse ahí. Por si hay algún tema que con respecto a la magia que les interese más escuchar o pasar. Bien, bueno, entonces empecemos. A la magia la podemos denominar como un concepto filosófico antiguo y esto va a remitir una relación directa entre el hombre y la naturaleza. Podemos hablar de que es la fuerza que se encuentra dentro de cada ser, dentro de ustedes, dentro mío, dentro de cada ser humano, ¿sí? Y bueno, para comprender mejor esto, que es algo que considero un montón, además de estudiar, es que hay que ubicarnos geográficamente. Y bueno, como voy a tomar este concepto un poco más general, porque sería eterno hablar de cada cultura o de cada continente o país en cuanto a lo que se considera que es la magia, voy a tomar, digamos, como a las antiguas culturas de todo, ¿no? De todo el mundo, digamos. Voy a hablar como más en general de lo que es la magia. Más preferentemente se dice mucho que, o bueno, muchos autores afirman que esto viene de África, ¿sí? Pero bueno, ya les digo, como voy a hablar más en general, vamos como a obviar como ese origen, ¿sí? De todas maneras, si a alguien le interesa que hable de cada cultura o de alguna cultura en especial, me lo dejan en comentarios también. Entonces, desde las culturas antiguas se identificó, ¿sí?, que en cada persona existe una fuerza diferente que, por ejemplo, los animales no tienen. En lo más profundo de nuestro ser existe la capacidad de crear, la capacidad de imaginar, de proyectar un pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se comenzó a observar que la misma naturaleza genera una especie de energía que, bueno, hoy se conoce mucho como vibración, ¿no? Entonces, esta energía, esta vibración fluye y se empezó a observar que, por ejemplo, en las distintas estaciones había una vibración, una energía diferente. Porque bueno, todo es energía, todo es vibración, ¿sí? No sé, los aromas, los colores, ¿sí? Entonces, la mente humana tiene un conjunto de vibraciones que pueden llegar a crear, a transformar, a generar, a afectar. Pero antes no se conocía esta fenomenología o la influencia, digamos, que tiene el cerebro sobre nuestro entorno. Bueno, y acá voy a hacer un paréntesis o una recomendación, ¿sí? Que, bueno, cuando estudié fisiología, bueno, en realidad tenía una materia que es fisiología y estudiamos lo que es el cerebro. Y cuando vimos, bueno, el primer tema que vimos fue sistema nervioso, así que nada, ahí me voló la cabeza porque entendí muchas cosas, así que también es súper recomendable que lean sobre el cerebro. De hecho, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, ¿no? Biología, fisiología, es como muy interesante y puede ir cerrando o atando cabos de estos temas
para que no queden muy subjetivos o en el aire, ¿no? Bien, puede ser un ancla muy importante. Volviendo a esta influencia que puede existir del entorno hacia nuestro cerebro, ¿cómo comenzaron a observar esto ya que no había libros? Bueno, lo que sucedía ahí fue como que había personas que desarrollaban mayor sensibilidad o quizás tenían como una capacidad más visionaria y de alguna forma aprendían a identificar estas vibraciones de la naturaleza, teniendo en cuenta también que si estamos hablando de antiguas culturas era muy normal, digamos, vivir en lugares de mucha naturaleza, ¿no? Entonces así fue como comienzan a utilizar ciertos elementos para transformar su vida. Esto se empezó a amplificar y empezaban como a actuar de una manera distinta. Así este tipo de conocimiento se iba a convertir en una filosofía de vida para estas personas, ¿no? Entonces la magia será la capacidad que tiene un individuo de dominar en vez de ser dominado. Y bueno, la capacidad de transformar nuestras vidas va a radicar en proponernos determinadas situaciones y llevarlas a cabo, convertirlas en realidades. Aquí viene esto de cuando, no sé, nos tiramos las cartas y nos toca el mago y nos dicen, sos el creador de tu realidad. Bueno, viene de acá. La magia es la convicción de poder hacerlo, de poder crear tu realidad. Este tipo de energía mental se acciona, se despierta, influyendo en lo psíquico de las personas, como en el entorno en el que se desarrollan. Entonces, mediante la concentración van a hacer la magia. Posteriormente vamos a ver que llega la Iglesia Católica y la va a convertir en brujería. Pero bueno, ya llegamos a ese punto. Esperen. Me enganché el micrófono. Me era más cómodo agarrarlo, pero después me di cuenta que estaba así. Bueno, entonces, vamos a continuar. Bueno, hay una imagen que anda dando vueltas por internet, la vi hace un tiempo ya, y decía algo como: estudia para que no le digas brujería a las expresiones de espiritualidad indígena. Con lo que voy a contar a continuación tiene mucho que ver con esto, lo que muchas veces es llamado brujería con una connotación negativa. O lo que también es muchas veces llamado espiritualidad, es ciencia ancestral. También puedo hacer un podcast aparte sobre eso. Bueno, entonces voy a empezar ya con los ejemplos y voy a empezar con el primero de todos, que fue, como les decía, esta relación del hombre con la naturaleza. Entonces encontraron que con las plantas podían hacer medicina, ¿sí? Es decir, ya no se dejaba toda voluntad de Dios, sino que bueno, de repente se podía curar eso que le pasaba a la persona. Entonces así llega el padre de la medicina, que muchos conocen, o bueno, por ahí es más nombrado, sobre todo si lo primero que buscas es el primero que sale y es Paracelso. Pero yo les voy a traer al padre de la medicina, que de hecho Paracelso se basó mucho en él, y es Hipócrates, ¿sí? Él también fue considerado un brujo porque utilizaba plantas para curar. Y me refiero a que considerado un brujo porque también pasaba que esto, si había mujeres que lo hacían, eran quemadas, ¿no? Bueno, Hipócrates lo que hacía era utilizar elementos de la naturaleza y de alguna manera desconocida para la época estimulaba la energía de los seres humanos, ¿sí? de aquella persona que esté padeciendo algo, sucedía que lograba ponerse bien. Ahora también voy a hablar de los fenómenos paranormales, ¿sí?
tengo mi librito acá para ir viendo. Hablemos de los fenómenos paranormales, si quieren llamarle fenómenos paranormales, pero si no también podemos llamarlos fenómenos metafísicos, metapsíquicos, ¿sí? Bueno, en ese momento, antes de considerar las leyes, tratan de interpretar, digamos, el mundo de la magia, se tomaba a estas personas como personas que tenían facultades, ¿no? Diferentes, o personas que podían desarrollar estas facultades, porque ya les digo, lo tenemos todos, solo que quizás en algunos están más dormidos que en otros, ¿sí? Entonces así empieza a aparecer todo esto que es conocido como clarividencia, telepatía, premonición, proyección de la mente, el desdoblamiento, la visión espectral, ¿sí? ¿Qué es esto como de ver a otro ser? O sea, ver un ser en esta dimensión, pero ese ser es de otra, ¿sí? Bueno, acá también entra los que pueden interpretar los sueños o sí, bueno, eso. Y bueno, esto, digamos, los que podían desarrollar o los que tenían estas facultades diferentes, a estas personas se las consideraba como excluidas. Algunos llegaron como a tener como lugares de ser un maestro por tener ese tipo de facultad, ¿sí? Ese tipo de poder, vamos a decir. Sí, ¿no? Como maestros, algunos magos, sacerdotisas, así. Eso hasta que más adelante se pudo comprender que todos podían tener este poder, ya que están inherentes al ser humano. Y bueno, en la antigüedad solía ocurrir, que creo que no está muy lejos de lo que a veces ocurre hoy, pero un poco más profano capaz, no sé. Pero bueno, en la antigüedad solía ocurrir que cuando alguien poseía determinadas cualidades, la gente lo empoderaba, ¿sí? El pueblo lo empoderaba. El trabajo en el camino de autoconocimiento tiene que ver con descubrir esta vibración, y al descubrirla viene el empoderamiento como individuo, ¿sí? Más allá si no tenemos a un pueblo diciendo sí, wow. Bueno, un poco serio. Entonces, repasando, las filosofías más antiguas van a mencionar esto, que todo esto comenzó con las plantas, ¿sí? O más bien con los elementos, ¿sí? Con el fuego, con el agua, ¿sí? Se fue descubriendo este poder con la naturaleza. Entonces, hablando sobre esto de cuando una persona se empodera, lo que sucede es que al empoderarse consigo misma, lo que magnifica su poder es esta complementación con la naturaleza. Es ahí donde nace o se reconoce esta ley de atracción a lo semejante. Las brujas, los magos, o vamos a decir, estas personas empezaron a observar, ¿sí? Esto va a ser muy importante. Y por ejemplo, voy a traer otro ejemplo que también era muy de la época. Empezaron a observar la muerte, ¿sí? La muerte es una gran protagonista en esos tiempos. Bueno, creo que nunca deja de ser protagonista. Pero bueno, empezaron a observar, por ejemplo, el cadáver en descomposición atraía como todo lo que son los insectos necrófagos, por ejemplo, lombrices, cucarachas, gusanos, moscas. y bueno, estos insectos en verdad vienen como a hacer el aseo, ¿no? Como vienen a limpiar la tierra. Entonces empezaron como a asociar que donde había muerte, podía haber más muerte, ¿no? Entonces como que buscaban también incluso la forma de hacer atraer esa muerte a otra persona, ¿sí? Y así como ocurría esto de la muerte, también descubrieron lo contrario, que sería como la vida, ¿no? Entonces se reconoce, de ahí sale esto de que la miel es suerte, ¿no? Porque se reconoce que la miel es traidora de vida, de belleza. Y se empezó a utilizar la miel como un elemento de suerte, como un elemento mágico. Después también tenemos, las piedras,
¿no? ¿Qué sucedía con las piedras? Se daban cuenta, se daban cuenta la diferencia que había entre una piedra que encontraron quizás en un bosque o cerca del agua, que su poder era distinto a una piedra que por ahí encontraban, no sé, en los caminos o donde pasaban las personas todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, como bien nombré al principio, esto de las plantas y las estaciones también, ¿no? Como en distintas estaciones la planta cambiaba y al cambiar perdía o magnificaba ese poder, esa energía que tiene, como iban perdiendo o ganando cualidades. Y así también podemos agregar esto de la luna, ¿no? Que hoy también se habla mucho de eso. En realidad creo que se habla de todo lo que dije. Bueno, pero con la luna pasó más o menos parecido, de detenerse a observar sus ciclos, ¿sí? Y cómo los ciclos cambiaban, por ejemplo, bueno, cómo les afectaba quizás más a lo que es el sexo femenino, ¿sí? O cómo afectaba también en lo que es la agricultura. Por lo tanto, de alguna manera, al traer conciencia a esas observaciones, se empezó a asociar que podían también crear pociones, ¿no? Y de acá sale esto de las pociones, de cómo un extracto de algún animal o de alguna planta o de algo, lo que sea de la naturaleza, cómo eso lograba tener algún tipo de efecto después en las personas. Cuando reflexioné en uno de los podcasts sobre despertar espiritual o de conciencia, de levantarse ante la adversidad y enfrentar lo que viene, lograr, ¿no? Hablábamos de esto, de poder ver, sentirse realmente despierto, de despertar hace que aumente la capacidad de voluntad que tenemos, de voluntad y de expansión, ¿sí? Generando que el caudal energético de nuestro ser pueda fluir. Eso también entra en lo que es la magia, como esa energía, ese poder que tenemos dentro. De acá viene, ¿sí? Y bueno, con el tiempo, este conocimiento era considerado como ciencias ocultas, lo que nombramos hoy también como ocultismo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque lo que sucedía es que con el tiempo, ya que se buscaba como cortar con este poder, que de última solo lo tuvieran personas determinadas. Y esto fue así sobre todo con la llegada, este conocimiento tan importante para todos fue cortado, sobre todo con la llegada de la Iglesia Católica, que lo que hizo fue fomentar como algo infernal. Todo era considerado como bueno, sos el diablo si haces esto, o sos bruja o brujo, o sea, brujo o bruja acá es como ser hereje, ¿no? Es como algo malo, como que empieza lo bueno y lo malo, estos conceptos. La Iglesia combatía todo lo que estaba en contra de Dios, en contra de este dogma. Hago otro gran paréntesis que en cuanto a lo referido con la iglesia, quiero entrar más detalle con esto y puedo incluso hacer otro video, otro podcast hablando de esto en más profundidad o con más detalles, pero voy a agregar este pedacito a esta parte. Porque bueno, lo cierto es que la historia es un detalle muy importante en cada cosa que nosotros investiguemos, que nosotros estudiemos. En mis años de ser estudiante, tuve una materia llamada estética, ¿sí? que es una rama de la filosofía. En donde, bueno, tuve que hacer una monografía, la cual me saqué un 10. Bueno, se tocó un tema muy puntual llamado oscurantismo, ¿sí? Que fue muy
muy loco también porque cuando empecé a investigar te saltaba una información en específico, pero la profesora nos dijo más o menos por dónde iba, entonces vos quedabas como, me están queriendo tapar lo que realmente es oscurantismo, o sea, hasta ese punto. Fue muy revelador para mí en ese momento. Así que también les invito a que investiguen. Pero bueno, básicamente el oscurantismo era tapar todo tipo de conocimiento al pueblo, ¿sí? Acá estamos hablando de Edad Media, siglo V, ¿sí? Año 476. El oscurantismo fue una práctica medieval del clero específicamente y de los altos estamentos. Y este movimiento consistía en bloquear la difusión del conocimiento, la razón y la cultura al resto del pueblo. Es decir, el oscurantismo consistía en mantener a la población al margen de todo conocimiento científico, esté inspirado en la razón y en la investigación. Es decir, tener al pueblo ignorante. Y de ahí venimos. En ese entonces era la Iglesia y el teocentrismo los encargados de dictaminar qué era correcto y qué no, qué información y conocimiento se permitía a la población y cuál no. En definitiva, el oscurantismo posicionaba al dogma sobre la razón. ¡Chan! Terrible. Y acá, bueno, podría seguir detallando más cosas, pero bueno, ya les digo, se va a hacer eterno este video. Lo que sí voy a recomendar es una película que está muy buena como para ir entrando en sintonía o para que quizás despierte ahí un poco la curiosidad de, bueno, pero ¿qué más pasó? O cómo, y ¿no? Esta película se llama Ágora. La pueden encontrar en YouTube, o por lo menos cuando yo la vi estaba en YouTube. Y bueno, prácticamente relata esto, ¿no? De cuando estaban los... en la antigüedad, que estaban los maestros, las personas que tenían mucho conocimiento y enseñaban a los demás. Y bueno, de hecho había una biblioteca gigante, no sé si tenían libros, eran papiros. Y con la llegada de la iglesia o con este movimiento, quemaron todo, se robaron todo, o digamos como que solo esto podía estar en manos de gente con poder, que en ese momento era la iglesia. Como todo, en un momento también hubo, volviendo un poco, ¿no?, a lo que fueron como descubriendo, primero las plantas con los elementos, luego cada cosa. Bueno, en un momento también hubo como cierta evolución en esto de la magia, en donde se descubrió que digamos, había poder en el verbo, ¿sí?, en la palabra. Y acá estoy hablando del poder del verbo anima. La palabra anima en latín significa alma. Esta a su vez viene del griego anemos, que significa viento. Y acá también trae un poco esta idea de el soplo divino, esto del soplo soplo de vida. Bueno, eso vamos a ver después. Esto del ánima sale de Aristóteles. Aristóteles, esto viene de la antigüedad, o sea, Aristóteles fue quien empezó a hablar del ánima. Entonces, ¿cómo se le pone ánima o alma a algo? Se descubre que la palabra tiene un poder importante, tiene un poder muy grande. La palabra construye o destruye. Lo que provoca dar información tiene un poder muy grande también. Por eso yo digo esto de como que dar información es iluminar. Por eso a veces me han escuchado quizás en algún podcast decir como que, bueno, traigo luz a este concepto o a esto. Bueno, viene de acá, sí. No por ser un ser de luz. Viendo la cuestión de la palabra, teniendo esta noción de que puede destruir o construir, unieron esto a los elementos. Y así, por ejemplo, nacen los conjuros, los hechizos, los encantamientos,
y de alguna manera da origen así a toda una cultura de las artes mágicas. Así después empiezan las persecuciones sobre las personas que hacían o conocían esto. Entonces así da también un comienzo a esto de los rituales y el poder que tienen los rituales, ¿sí? Ya estamos hablando de que tenían conocimiento con la naturaleza, que utilizaban los elementos y ahora encima la palabra. Entonces así da como ese comienzo a empezar a hacer rituales. Bien, entonces voy a dar un ejemplo de que, bueno, de esto, ¿no? Que los rituales, por ejemplo, algo súper cotidiano, la casa de uno, ¿no? Esto también tuve experiencias con esto. Cuando la casa está muy abandonada, cuando el sitio está cualquier sitio está abandonado, ¿qué quiere decir? Acumulación de cosas rotas o acumulación de cosas que uno no usa, que están ahí quietas, no sé, no cambiar los muebles de lugar, quizás no repasar y tener todo lleno de polvo, de tierra, no barrer abajo de la cama, no sé, cosas, ¿no? Cañerías rotas o cosas que haya que arreglar, ¿sí? Un abandono del hogar, de la casa. Esto es energía, ¿sí? Pero esta energía está estancada. Entonces, de alguna manera, las personas que vivan ahí o las personas que lleguen de visita lo van a sentir. ¿A quiénes van a afectar más? A los que vivan ahí, claramente. Entonces, estas personas que vivan en este sitio se van a contagiar de esta energía, ¿sí? Es como que te sentís denso, me pasó. Te sentís como denso, como que todo realmente está estancado, como bloqueado, como que no podés ni con vos mismo hacer algo por vos. Bueno, tiene mucho que ver con otras cosas también, pero como que hay un estancamiento total de eso. Entonces, para hacer fluir esta energía, el único ritual que se hace acá es el de arreglar las cosas. Arreglar las cosas, acomodar los muebles, o sea, cambiarlos de lugar. Si siempre estuvieron de una forma, bueno, voy a cambiar esto así. No sé, nunca barro abajo de la cama, bueno, empiezo a barrer abajo de la cama. No acumulo ropa o no acumulo cosas o intento que los muebles no tengan o carguen tierra. Así. Y esa es una forma de hacer fluir la energía, ¿sí? Y si tu entorno tiene esta fluidez energética, entonces te va a afectar de esa forma. La magia es un pensamiento, es un acto, un concepto interior y una convicción real. Cuando le doy poder a algo, se empieza a transformar mi vida. Asimismo puedo transformar también la vida de otra persona, ¿no? Por ejemplo, ahora hay como muchos productos, ¿no? Como productos mágicos, que en verdad es esto, o sea, utilizaron una especie de conjuro. Conjuro me refiero a que utilizaron el poder del habla, como de darle energía a ese producto, por ejemplo, no sé, velas o como aromatizantes que traen calma, esas cosas, ¿no? Solo utilizaron eso. Y uno que hace, va, lo compra y, no sé, ordené mi casa, hice fluir la energía de mi casa y ahora le tiro un producto mágico. Bueno, viene de todo esto, ¿no? Así como puedo influir con, bueno, ese ejemplo que di, así como puedo influir de una manera quizás positiva en la vida de una persona, también puedo influir de una manera negativa. Es decir, de una manera destructiva, vamos a utilizar esa palabra. Por ejemplo, puedo generar un caos energético en algún lugar o con algún objeto en específico. Y bueno, acá quería llegar con lo de ánima, sobre todo con el animismo, que no sé si lo nombré, que también anima, ahí entra el concepto de animismo, creo que no lo nombré, bueno, no importa. Bueno, el objeto puede ser un objeto mágico, como decíamos, un producto mágico,
como también puede ser un objeto maldito que le llaman, ¿no? Bueno, este objeto maldito es destructivo porque utilizaron animismo con él. Es decir, el objeto viene a ser como un vehículo en donde tiene animismo, ¿sí? Ese animismo viene no solo del poder del verbo, sino también del poder del pensamiento, ¿sí? Que de alguna forma va a quedar impregnado en el objeto y siempre va a actuar de esa manera destructiva, ¿no? Como que al objeto le das un objetivo, ¿no? Entonces va a tener esa carga. En el caso de un amuleto de protección, va a tener ese fin, protegerte. Es decir, lo va a hacer de manera constructiva. Pero siempre el objeto, por más que sea constructivo o destructivo, va a estar volcado en ese fin, para lo que fue activado. Es lo mismo, se requiere energía, se requiere del conjunto, del conjuro, del aliento. Este soplo divino, muchas religiones lo nombran, como les decía, es el verbo. El soplo divino es la palabra. Y en ese acto de modular, de vocalizar, emito una serie de sonidos. Y nosotros, los seres humanos, lo podemos interpretar como lenguaje. Ese es el poder del verbo. Estas palabras que emito pueden influir de acuerdo con lo que se diga y cómo se diga. Influyen en la psiquis de los demás. Es una influencia mental. Puede ser una sugestión. Por ejemplo, vengo con otro ejemplo. Creo que los ejemplos son necesarios. Por ejemplo, vamos al médico, ¿no? Este ejemplo fue el que más encontré. Supónganse, vamos al médico, ¿sí? Porque queremos hacernos un chequeo y de pronto nos da los análisis y en los análisis sale que todo mal. Viene el doctor, nos dice, bueno, estos son tus resultados. Entonces uno está como, bueno, me voy a morir. O bueno, ¿está bien? ¿No? Como, listo. Uno yo me río, perdón, pero es verdad. Uno llega a su casa y dice, bueno, ya está, ya nos afecta, ya... como estuvimos abiertos a recibir una información que queríamos sobre todo recibir, ¿sí? En esa apertura yo dejo entrar esa influencia de la otra persona, esa influencia energética, consciente o no, de la otra persona. Entonces uno al estar abierto lo toma, ¿no? Entonces, nada, estás 2 días súper mal y decís, bueno, ¿qué voy a hacer? Buscando soluciones o viendo. Y de repente te llama el doctor y te dice, me equivoqué de análisis, vos estás re bien. Pero ya está, ya te enfermaste, ¿sí? Esto exageradamente, ¿no? Pero pasa, ¿sí? Yo dije 2 días, pero bueno, si estamos... no sé, una semana, ¿no? Ya una semana es suficiente para hacerle creer a tu cabeza que ya está, que estás enfermo, que tenés algo. Entonces, por más que venga el doctor y te diga, no tenés nada, estás bien, es como, ¿sí? De eso trata la influencia mental. El poder del verbo. Es loquísimo. Y fíjense que en esos casos ni siquiera... que supongo que nos ha pasado a todos, pero que no nos detenemos realmente a escucharnos, a escuchar nuestro cuerpo, hacer una pausa y reflexionar. No, o sea, escucho mi cuerpo, me miro, analizo, reflexiono, busco otro doctor. En ese caso, y por el ejemplo que quiero traer, es como que lo aceptamos sin cuestionar, aceptamos ciegamente. La mente humana es más susceptible a la influencia negativa o destructiva, ¿sí? que a la influencia positiva o creadora. Nos pueden decir, lo vas a lograr, vos podés, pero quizás estamos tan negativos, ¿no? Como negados a que no soy capaz, que no voy a poder, y bueno, no vamos a poder. Nos negamos a aceptar esa influencia creadora, esa influencia constructiva. Utilicé positivo y negativo y bueno, en fin.
Nos negamos a aceptar esa influencia constructiva. ¿Y por qué? Porque de alguna forma el humano siempre busca atajos, siempre como que cae en ese facilismo. Bueno, en cuanto a magia entonces, este nombre, digamos, se lo dieron los griegos y en verdad era magia, ¿sí? Así como suena. Quienes controlaban esta magia o magia eran los magus, que en griego justamente significa mago. Y bueno, dentro de esta cultura de la antigua religión vamos a tener a los hechiceros, a los chamanes, a los curanderos, curaca, brujas, aprendices, magos, hierofantes, sacerdotes, sacerdotisa, iniciados, maestros, monjes, monjas, como en la antigüedad. Después, a medida que fue pasando el tiempo, estos magos eran en verdad los sacerdotes, los que tenían ese poder o los que estaban en la iglesia. Los sacerdotes utilizaban estos conocimientos de las artes ocultas y de cómo contactar con sus dioses, o sabían cómo hacer distintos rituales para fines personales sobre todo. Los primeros magos eran dirigentes religiosos, los más actuales, ¿no? Podían elegir ciertos discípulos a quienes enseñarles esto, para que luego estos discípulos eligieran a otros discípulos y así se vaya transmitiendo el conocimiento y no se perdiera, pero solamente eran como personas muy particulares o determinadas, ¿no? Pero bueno, sí ocurrió que algunos salieron de todo lo que es el clero o desertaron o lo sacaron, ¿sí? Pero de los que habían salido, de alguna forma crearon sus propios cultos, sus propias sectas, ¿sí? Sectas ocultas de magia y hechicería. Y aún así, para la época, donde no había mucho lugar para el cuestionamiento tampoco, algunos de estos fueron como tachados de no sé qué, de charlatán, ¿no? Como no te creo, así. Comenzó como a ocurrir esto, ¿no? Que había sacerdotes magos que daban a conocer o sea, que compartían sus conocimientos, y habían otros que lo utilizaban quizás para fines personales o a algunos muy determinados, pero con fines quizás más destructivos, ¿no? Ya se empezó a ir como para ese lado también. Podíamos encontrar a estos magos o sacerdotes que revelaban los misterios del mundo y a otros que no. Vamos a ir finalizando. Y bueno, en conclusión, la magia no es algo que alguien nos pueda dar, que alguien nos pueda transferir. La magia es algo que fluye, energía desde el interior, desde nuestro interior. Y más si conocemos las técnicas, ¿no? Hay que empezar a hacer cosas, a construir cosas, porque es magia, porque es energía creadora. La energía no tiene conciencia de ser. Es el practicante, digamos, quien lleve esa energía a la construcción o a la destrucción. La magia es el poder que está dentro de cada cual, y esa magia se complementa con naturaleza. La historia siempre se enfocó en mostrarnos el lado más conveniente de las cosas. La magia y los saberes ocultos antiguos fueron tratados como cuestiones pecaminosas, como blasfema desde la óptica de la iglesia. Estas persecuciones hacia los magos, hacia las brujas, hacia las personas, ¿sí?, son absurdas, ya que solo hay una delgada línea que separa una práctica de la otra. La religión emplea un sinfín de ritos, de amuletos incluso, oraciones, que se podría considerar dentro del concepto de lo mágico. Ahora, yo quiero saber, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué experiencias vivieron en cuanto a la magia? Y su mirada social. Y también quiero saber a qué conclusiones llegan después de ver esto que les comparto. Bien,
Y bueno, eso, recordar que la magia está dentro tuyo, dentro de cada uno, que es un poder que está dentro de cada uno. No es algo que está afuera ni que nos pueden dar. Si comenzamos a cambiar esta forma de pensar o de cómo vemos lo que es la magia, ya cambiando la forma de pensar vamos a comenzar automáticamente a hacer magia. Si uno empieza a cuestionarse que uno mismo es quien le da forma a su vida, a su destino, para quienes crean en el destino, sea lo que sea que estés viviendo, de alguna forma, consciente o no, uno tomó decisiones para estar en ese lugar, erradas o acertadas, no importa. Uno es el que utiliza su magia para transformar su realidad, y se trata de eso. Si no, nos quedamos en un conformismo o en una aceptación de bueno, esto ya es así, y solo estamos dando vueltas en círculos. Acuérdense de esto. Ustedes mismos tienen magia, tienen poder, y ustedes mismos pueden darle forma a eso y crear o destruir. Gracias.